Buenas amigos, y hoy vamos a hablar de filtros, sobre todo filtros JBL, porque como veis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 8 filtros JBL tengo en casa. La pregunta del vídeo: ¿son buenos o malos filtros? Evidentemente, para mí, y conste en acta, no me patrocina nadie, son buenos filtros calidad-precio. Pero vamos a intentar responder a la pregunta que muchas veces se hace de por qué pierden agua. Y al final veréis que es lo más sencillo del mundo y por eso me siguen pareciendo buenos filtros. Así que ahora, como veis, filtro JBL 701, lo delata el color del lateral. He mirado en mi registro de las compras y tengo 14 de octubre del año 2017, web Acuario Plantado. Sabéis que llevo trabajando mucho tiempo con ellos. Proyecto de canal llevo 5 años, vamos a hacer en abril. Es decir, casi un par de años más tengo el filtro este. Que en su día después pues compré la actualización que lo convertías al 702, cambiando la pieza de aquí, que ahora veremos después, ¿no? Lo tengo, hasta en casa, se fue con el 240 a casa un amigo, luego se lo volví a recuperar y a mí me gustan calidad-precio, como he dicho al principio. No he tenido prácticamente ningún problema, salvo una excepción que os voy a contar hoy. Y como veis, bandejitas, si os habéis fijado en la intro, en todos y cada uno de los filtros. Primer consejo: os debe dar igual la marca del filtro. Poner una bandejita es un recurso que vale poco dinero. Consejo que yo hace muchos años vi en un canal que me llevo muy bien con él, como es Raúl de Acuarios y Retules, porque además donde hay agua siempre va a quedar agua, eso lo he dicho muchas veces, y podemos tener cualquier pérdida, pero sea JBL o la marca que os dé la gana. Eso es norma general de seguridad, porque además tenemos nuestros muebles y por lo que vale una bandeja, pues vale preservar cualquier pequeño goteo, repito, de la marca que sea, con esta bandejita. Por tanto, como veis, los 402 ya es el modelo nuevo, lo vuelvo a delatar en este caso la tira negra, pero como os he dicho, una de las cosas también por la que me gusta tener todos los filtros de la misma marca es porque si alguna vez tengo un problema, con una sola pieza de repuesto en casa puedo apañarlo prácticamente todos. Evidentemente esta pieza no vale para los del 500, que son los mayores, pero sí para todos los que tengo aquí en el estudio. Y aquí, como veis, el Brazilian y debajo su filtro, y en este, como veis, marca. La marca la tengo en todos, lo que pasa que se ve o no en función de la posición que los tengo colocados, pero siempre que los compro nuevos los marco para montarlos siempre igual, las juntas, etc, etc, porque eso suele ser buena idea y lo podéis aplicar a todas las marcas de filtros. Pero esto además es un principio que no solo se usa aquí, se utiliza en mecánica y en otras cosas, es montar las piezas y en el mismo orden que estaban. Sencillamente utilizo ese principio y a mí me suele ir también bastante bien. Así que, como veis, vista general, todos los muebles abiertos, sus luces algunos, otros no, los filtros. Como dije también en un vídeo, ¿por qué tengo JBL calidad-precio? Porque me parece buena opción. Evidentemente Hein me parece mejor, pero valen mucho más dinero. Y como veis, tengo mucho filtro que mantener. Pero es que yo, a nivel personal, estoy muy contento con el funcionamiento de estos filtros. Ahora, tema de pérdidas. ¿Por qué puede ser debido? Pues nos cambiamos a los del salón. Como veis, nuevamente, estos ya son mayores, los 1502. Estos sí que son buenos tochacos de filtros. Y en estos sí que he tenido dos problemas de pérdida, y una vez sí que estos, como pesan tantísimo ya por el volumen, pues una vez sacándolos sí que retorcí una de estas juntas. Y esto, pues a ver si se pasa un día un suscriptor, amiguete y miembro de canal, que es Antonio, y nos explica cómo repararlo con una sencilla junta de la ferretería que vale céntimos, pero eso lo dejaremos para más adelante, porque por falta de tiempo no nos ha sido posible juntarnos para hacer esa parte de vídeo, que puede ser muy interesante, decir cómo reparar este tema de filtros. Pero la otra parte de por qué pierden por el cabezal, pues es por sentido común, porque no pueden perder por el casco, no pueden perder por otro sitio, tienen que perder, como digo, por donde hay una junta de unión, que es lo que en ese momento lo hace la parte más débil por sentido común. Pero no es por una mala circulación de agua, ni otras cosas que he leído en redes sociales, al contrario, tienen buena circulación de agua. Ahora, cuando lo abra os lo mostraré.
pero se genera una sobrepresión en la parte de la pieza de arriba, que además tiene que ver, como he podido comprobar por mí mismo y valga mi experiencia para que le pueda servir de interés, sencillamente por temas de mantenimiento. Pues como veis lo he sacado, lo que os decía, la marca fundamental. ¿Y por qué noté que perdía una de las veces? Por esta junta. Evidentemente los materiales siempre vamos a ser críticos, siempre se puede mejorar, pero como os hablé hace poco que la iluminación, al final pagamos lo que estamos comprando. Si queremos más cosas habrá que pagar más, por eso digo que calidad-precio me parece buena alternativa, pero diferencia entre este filtro a aquel, les hago el mantenimiento cada 6 meses, ¿vale? Limpio a los 3 meses uno, a los 3 meses el otro, y así pues básicamente cada 6 meses hago el ciclo completo de limpieza. Eso sí, aquel trabaja normal y este tiene el skimmer de superficie, por lo tanto trabaja muchísimo más que el otro. ¿Qué pasa? Que ahora alimento también manualmente y además he extendido un poquito más su mantenimiento de lo normal y conseguí que me tirase algo de agua. Me vais a disculpar que no lo grabé, pero bueno. Bien, pues como veis, una vez abierto, tenemos aquí la parte de dentro. Como veis, y os he comentado también, alimento últimamente de manera manual, el skimmer retira mucha más comida, entonces pues vamos a ir quitando aquí para que no chorre mucho de esto. Pero, ¿por qué digo que creo que tiene buena circulación? Porque el agua entra por los lados y sube de abajo hacia arriba. Y en la parte de atrás siempre tenemos esta piececita, que hace poco os hablé de no usar perlón, y en realidad esto hace casi como si fuera perlón, aunque no es lo mismo. Y como veis, pues evidentemente está bastante limpia, porque la limpié cuando terminé esa prueba y perdió agua. ¿Qué pasa? Que esto se satura y esto es lo que no le permite circular bien el agua y empieza a generar esa sobrepresión porque el agua busca una salida y no la encuentra. El filtro sigue funcionando muy bien, sigue metiendo agua, pero le cuesta sacarla, entonces por eso se produce esa sobrepresión y pierden por esta junta. Solución, como he dicho, es sencillamente mantenimiento y limpieza de esta esponja más en rutina. Y si yo, por ejemplo, el mantenimiento de estos filtros los hago cada 6 meses, como he dicho, pues cuando tengáis acuarios con mucha carga, hacer una vez al mes mantenimiento sencillamente no del filtro sino de esta esponjilla y veréis cómo reducís muchos esos problemas de pérdida, ¿vale? Además, fijaros que suele pasar esto en gente que es o tiene acuarios muy sobrepoblados, etc, etc. Evidentemente puede salir filtros malos, pero para mí, repito, con un buen mantenimiento y sencillamente estando atentos de que no se nos sature esta esponja, que es lo que hace la filtración fina, o sustituyéndosela si fuera el caso por una de un poro un poquito mayor para que no se tamice tanto, pues veréis cómo se reduce mucho ese problema de sobrepresión. Y ya os digo que para mí son muy buenos filtros calidad-precio. Y como veis, y para ir terminando, filtro a su sitio. Pero bueno, a modo de resumen, nos venimos por aquí. Evidentemente me ha caído ahora algo de agua del cerrarlo, de volver a montarlo, por eso es lo que decía al principio, bandejita, buena opción. Y también he montado Eheim en este vídeo. Un Eheim viene a valer no el doble, pero casi el doble que uno de estos a equivalencia. Evidentemente, si pagas más debe de ser mejor. Ya os hice ese razonamiento con el vídeo de iluminación hace poco tiempo. Dentro de eso tenéis que valorar cada cual lo que tenéis. Si tenéis muchos filtros, si tenéis solo uno, si yo solo tuviera un filtro seguramente no tendría ni Eheim ni JBL, a lo mejor tendría un Hada o el acuario entero Hada Style, porque yo soy así, cada cual a su gusto. Pero como he conocido estos filtros bien, ¿qué pasa con un Eheim? Tiene esa ruletita, si alguien conoce la función extender, que yo he tenido dos de esos filtros, lo que hace es que te avisa un poco y al romper esa ruleta abres una vía de escape para cuando se satura. Lo que aquí nos está pasando, que es que no puede salir el agua, pues ese extender es una vía que tiene ese filtro, pero evidentemente por eso pagas casi el doble. Igualmente he podido hablar con gente que tiene la nueva versión E5 electrónica y eso te lo dice directamente en el móvil, pero salta muy a menudo esa alarma.
¿Cómo podemos hacer aquí con estos filtros que, repito, me parecen muy buenos calidad-precio? Pues sencillamente con ese consejito de una vez al mes o cada 2 meses o cada 3, o sobre todo no sobrepoblar nuestros acuarios, pues hacerle ese mantenimiento a esa pieza de la esponjilla y veréis cómo no tenéis pérdidas. Dicho esto, espero os haya gustado este vídeo. Y ya sabéis, dejad vuestro me gusta, vuestro comentario, suscribiros. Ya sabéis que aquí lo importante siempre es aprender y mejorar en los diferentes aspectos del tema del acuario plantado, y hoy un poquito más en el tema de la filtración del acuario plantado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!